Bueno, buenas tardes a todos y todas. La actividad que tengo el placer de presentarles se realiza en este señalado Día Internacional de los Museos, que desde hoy y hasta el domingo nos ofrecerá más de 30 actividades gratuitas en toda nuestra red de museos municipales. El encuentro de esta tarde nos ofrece una de las actividades más señaladas del programa de este año, la adquisición a finales del 2022 por parte de este museo del busto de Jovellanos, una fundición en hierro del escultor de cámara y académico Francisco Elías Vallejo, y que a partir de hoy podremos contemplar y disfrutar en esta casa. Con esta nueva incorporación, el Museo Casa Natal de Jovellanos prosigue su política de recuperación y enriquecimiento patrimonial relacionada con lo que fue la colección artística de Jovellanos. Los museos realizan un trabajo no tan visible que tiene que ver con la adquisición y conservación de piezas y colecciones, y que fundamenta una de sus razones de ser, la de preservar y cuidar nuestro patrimonio. Me gustaría presentar brevemente a quienes me acompañan esta tarde en la mesa. Por una parte, quisiera agradecer la presencia del académico Emilio Marcos Vallaure, quien hasta 2012 fue director del Museo de Bellas Artes de Asturias y un referente en la historia del arte y la museología de nuestra región. Y a Javier González Santos, historiador, jovellanista, profesor de la Universidad de Oviedo y colaborador habitual de este museo, no solo en su labor de conferenciante, sino también en su trabajo de investigación en la recuperación patrimonial llevada a cabo por este centro. Y específicamente queremos agradecer su trabajo en la recuperación de la pieza que hoy presentamos. A ello les cederé a continuación la palabra, no sin antes recordar que además de la presente actividad en los Museos de Bellas Artes de Gijón, se han organizado talleres de creación con los artistas Federico Granel y Maite Centol en el Museo Nicanor Piñole, y un concierto musical con piezas de Verdi y Rossini, que tendrá lugar mañana viernes por la tarde en este mismo museo. Bienvenidos y disfruten de esta conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, supongo que amigos todos de este museo. Nos reúne hoy aquí una nueva adquisición de un museo que aspira, por lo que indica su andadura, a ser un referente en la museología española relacionada con un tema importantísimo en la historiografía artística española, el relacionado con los primeros pasos de la historia del arte español como ciencia, en la que fueron fundamentales los estudios de dos ilustres gijoneses, Jovellanos y uno menos conocido de lo que debiera, don Juan Agustín Ceán Bermúdez, en los que ha aportado ya un buen número de estudios, debidos a algunos precisamente a nuestro conferenciante de hoy, y con un tema más modesto, pero sin duda importantísimo para Asturias, como el conocimiento de la escuela pictórica y de las artes industriales asturianas, que tuvieron en Gijón su principal centro desde la mitad del siglo XIX, es decir, desde la industrialización desarrollada al socaire del pensamiento de Jovellanos por el Real Instituto Asturiano, por él fundado. Esa escuela que dio las grandes figuras de Evaristo Valle y Nicanor Piñole, cuyo extraordinario legado no ha dejado de ser catalizador necesario para educar y conformar nuestra mirada como asturianos y como amantes de la pintura. Ese es, con las necesarias contextualizaciones de la pintura española que contribuyó a su desarrollo, el camino emprendido por su directora, mi querida amiga doña Lucía Peláez, hace más de 30 años, y que al parecer toca ahora a su fin, anunciada ya su inminente jubilación, que le desea acorde con su étimo, jubilare. Y es un camino sin duda jalonado por importantes adquisiciones, exposiciones y publicaciones, a las que se suma ahora un busto del propio don Gaspar, realizado por un gran escultor español del siglo XIX, pero de formación aún neoclásica, tan grata al efigiado, el riojano Francisco Elías Vallejo, y fundido precisamente en una industria, la fábrica de Trubia,
fundamental en el progreso de Asturias y a cuya fundación no fue ajena la figura de Jovellanos. Ahora que ese ciclo de progreso está agotado y que el cierre de la fábrica de armas de Oviedo y las sucesivas crisis que afligen a la de Trubia, especialmente por el cambio de rumbo tomado en su organización en la segunda mitad del siglo XX, parecen testificar ese agotamiento, no está de más que nos asomemos a su historia y a la lección del ilustrado gijonés para tratar de buscar una salida al derrumbamiento de su amado país, iniciado ya hace 40 años y que no parece tener fin. Y ese final de ciclo, sospecho, que tiene que ver con los graves problemas que tiene este museo, derivados principalmente de su obsoleta sede, y que a él se deba que la solución planteada por sus responsables, y quiero mencionar aquí a otra querida amiga, doña Pilar Lafita, responsable entonces del área de museos de la Fundación Municipal de Cultura, cuando se inició la recuperación de la tabacalera en el antiguo convento de Agustinas, es decir, aquí al lado. Que no haya sido, que este final de ciclo no haya sido acogido, es el responsable de que no haya sido acogido por los responsables políticos de esta ciudad, hay unos, al parecer, de visiones científicas, especialmente si son a largo plazo. Es una cosa inexplicable que la tabacalera no soluciona el problema que tiene este museo. Pero, en fin, yo llevo diciéndolo tanto tiempo. Sobre el busto como obra de arte y su autor, y supongo que sobre la iconografía de Jovellanos, nos hablará largo y tendido el profesor titular de Historia del Arte de la Universidad Literaria de Oviedo. No renuncio a su denominación histórica, aunque su eliminación se deba a uno de sus mejores rectores, mi inolvidable hermano Alberto. El doctor don Javier González Santos, cuya presencia a lo largo de mi vida dedicada al estudio del arte y al conocimiento de Asturias, tanto privada como laboral, ha sido constante y gratificadora. Y digo largo y tendido, porque mi directo amigo y constante estímulo de mis socios de jubilado es un gran conocedor de estos temas, pero le cuesta un gran trabajo poner fin a su extraordinaria erudición y no quisiera por nada del mundo tener que abandonar la villa de Jovellanos, el lugarín del alma del mismo, sin echar un vistazo a San Llorienzo de la Mar y a tomar un par de colinos en San Llorienzo de la Tierra, aunque me enguedelle y no me pueda desenguedellar. Nada más. Muchísimas gracias, Emilio, por tus cariñosas palabras, como siempre. Y señoras y señores, muy buenas tardes por su presencia en esta conferencia, que para mí tiene también una especial significación, habida cuenta de lo que acaba de decir Emilio Marcos. Y es que también probablemente igual sea la última conferencia que imparta siendo directora Lucía Peláez, ¿no? Persona con la que ya me ha unido una relación franca, estrecha, cordial, casi familiar desde que nos conocimos en la facultad. Bien, es verdad que tú ibas un año por delante que yo, pero ya empezamos a tratarnos en la biblioteca del Departamento de Historia del Arte, allí en la plaza en la plaza de Feijó, en la antigua sede de nuestra Facultad de Humanidades, ¿no? Bueno, para mí Gijón es no creo que mi segunda casa, sino más bien mi primera casa. Soy ovetense de nacimiento, pero yo en Oviedo no he triunfado nunca. En Oviedo no me invitan para nada. Es ingrata tierra, ¿no? Gobiernen partidos de un signo, gobiernen de otros, ¿no? Sin embargo, Gijón lo he tenido siempre abierto, con derechas y con izquierdas. Bueno, con lo cual quiero decir que para mí Gijón es mi auténtica casa. Del mismo modo que también este museo, con el que me he sentido enormemente comprometido con su política, con su gestión, con sus adquisiciones, en fin, con todo, ¿no? Desde exactamente el año 1994 que me encomendaron pues la reforma de las habitaciones de la casa natal, bueno, las habitaciones del piso superior, y también la exposición conmemorativa del segundo centenario
de la inauguración del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, que se convirtió en un libro que sigue siendo pues uno de mis mejores trabajos, ¿no? Jovellanos, aficionado y coleccionista, un libro del que estoy francamente satisfecho y orgulloso. Bueno, vamos a comenzar con esta conferencia para también celebrar el Día Internacional de los Museos y de qué mejor manera que celebrar el Día Internacional de los Museos y concretamente el Museo Casa Natal de Jovellanos, hablando de una nueva obra relacionada con su ilustre vecino, ¿no? Con su ilustre hijo, ¿no? Con su ilustre criatura, que es don Gaspar Melchor de Jovellanos. Me estoy refiriendo a esta pieza que tienen ustedes presente, pero que yo también he traído en imágenes, para que puedan ver ustedes cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? A la izquierda tienen ustedes la imagen tal cual fue recibida en diciembre, me parece que fue, ¿no? Que fue cuando se recibió, en diciembre del año pasado, y tal cual se recibió pues hace escasos días después de su limpieza y restauración. Es la fotografía de la derecha y también presente en cuerpo y alma, ¿no? Podríamos decir. Bueno, voy a hablar de la adquisición, de esta pieza importante dentro de la iconografía de Jovellanos y que viene a enriquecer ya una política de adquisiciones relacionadas con la biografía y la obra artística de Jovellanos desde hace bastantes años, desde hace más de una treintena, ¿no? A mediados del mes de octubre abro el correo electrónico y recibo un correo de mi íntimo amigo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Aterido, que me dice: oye, Javier, ¿has visto el último catálogo de Ansorena? No, le respondo. Pues míralo, porque creo que hay una pieza relacionada con Jovellanos. No es el busto que aparece con el número 356, el busto de Jovellanos. Bueno, evidentemente que sí que lo era, ¿no? Persona muy conocedora de la iconografía de Jovellanos y de otras muchísimas cosas más, pues bueno, advirtió la importancia de esta puesta en venta, ¿no? La pieza salía como obra anónima y como retrato varonil, nada más, decimonónico y poco más, ¿no? Y con un precio bastante ventajoso. Bueno, me faltó tiempo para llamar a Lucía Peláez y decirle: oye, que en Ansorena, en el catálogo de la venta del 2 y 3 de noviembre, pues sale esta pieza de Jovellanos. Le encarecí la importancia y el valor y al mismo tiempo también, bueno, pues le dije que se trataba de una fundición hecha en la fábrica de Trubia, porque eso sí que lo sabía, y que probablemente se tratara de una buena adquisición. Bueno, efectivamente, utilizando el derecho de tanteo, y hablando con el Ministerio, pues la pieza fue efectivamente adquirida, y fue adquirida por el precio de salida, es decir, una auténtica ganga. Bien, es verdad que si la pieza hubiera salido en el catálogo de Ansorena como retrato decimonónico de Jovellanos, por lo menos hubiera habido unas cuantas posturas, sin lugar a dudas, y hubiera subido bastante más el precio. Pero bueno, la falta de perspicacia de los catalogadores pues hicieron que tuviéramos esta enorme ventaja, ¿no? Bueno, por lo tanto, ya en el mes de diciembre se recibe esta obra en Gijón y ya tiene su eco y su trascendencia en la prensa. Y efectivamente se inicia ya el contacto con los restauradores para lograr evitar esos orines que tenía, esas erosiones originales, ¿no? El paso del tiempo, y por lo tanto con vistas a una presentación ya pública, que es la que efectivamente ya se programó en el mes de diciembre, que fuera para el día de hoy, nada más y nada menos, con una gran previsión, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de personajes como Jovellanos, y hoy por la mañana me lo recordaba una periodista que me entrevistó de la cadena SER de Gijón, es que la idea que tenemos de la iconografía de Jovellanos es siempre, o al menos de manera reciente, una iconografía pictórica. Siempre se nos viene a la mente los retratos de Goya, ¿no? Los dos retratos, tanto el que está en Oviedo como el que está en Madrid, ¿no? Y efectivamente, Jovellanos, como estamos viendo aquí, bueno, no hace falta que le recuerde que era gijonés, nació en esta casa en 1744, muere en 1811 en Porto de Vega, también en Asturias. Vivió, por lo tanto, 67 años, fue magistrado de profesión, pero bueno, influyente político, hombre también literato, dramaturgo y un grandísimo e importante historiador, tanto de historia general como de historia de las artes, ¿no? No voy a meterme en su biografía porque evidentemente no viene al caso, ¿no? Bueno, pero como estaba diciendo, el concepto que tenemos o la idea que tenemos de Jovellanos es siempre una idea pictórica. Aquí están ustedes viendo los diferentes retratos realizados con motivo de sus
ascensos profesionales con motivo de su cursus honorum, ¿no? Concretamente, como están viendo, este pastel fue realizado en Madrid cuando es creado alcalde de Casa y Corte en el año de 1778, probablemente del 78, 79 o el año 80 es este retrato que está en colección particular, magnífico retrato de la hija de Antonio Rafael Mens, o este otro, más conocido si cabe, porque se encuentra en Asturias, depositado por el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, realizado también en el año 1780-82, cuando es creado caballero de la Orden de Alcántara y consejero de órdenes militares, el primer retrato que le hace Goya, o este otro, que es un auténtico icono, ¿no? Una imagen representativa no solo de su personalidad inquieta, intelectual preocupado, sino al mismo tiempo el icono de lo que es el personaje intelectual de la Ilustración, no exclusivamente española, sino de la Ilustración en general, ¿no? El gran cuadro que le pinta Goya en el año de 1798, magnífica pieza. Pero hay que decir que durante el siglo XIX estas pinturas pues fueron muy desconocidas, totalmente desconocidas, porque se encontraban esta aquí en Gijón, esta otra también en Gijón y esta otra en Jadraque, y solamente muy a finales del siglo XIX pues ya empezaron a ser conocidas a través de reproducciones, tanto litográficas como también de los catálogos o de las primeras aportaciones catalográficas que hizo don Fermín Canella o don Julio Somoza a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, echarán en falta también otro retrato, ¿no? Y es que efectivamente, parece mentira, pero el primer retrato que tenemos constancia de Jovellanos es un retrato escultórico, y el último que se le hace en su vida también va a ser escultórico, y entre medias pictóricos. El primer retrato, el retrato más juvenil, que también por fortuna se encuentra en el Museo Casa Natal de Jovellanos, es el que le hace Cristóbal Ramos, también en Sevilla. También esta obra en la que se inspira esta fundición también se va a hacer en Sevilla, como veremos a continuación, ¿no? Y nos muestra pues el primer empleo que tuvo Jovellanos, ¿no? Magistrado de la Audiencia de Sevilla, puesto al que accede en el año de 1768, y 2 años más tarde pues es efigiado en una estatuilla de barro policromado de 48 centímetros de altura, como están ustedes viendo, y firmada por Cristóbal Ramos y policromada por Álvaro Valdés en ese año de 1770, y que pueden ver ustedes en las habitaciones de don Gaspar, ¿no? Bueno, como están ustedes viendo, don Gaspar fue trufando sus ascensos profesionales con iconografías, del mismo modo que hoy en día pues nosotros fotografiamos a nuestros hijos el día de su bautismo o el día de su nacimiento, si no los bautizamos, cuando hacen la primera comunión o cuando se ponen de largo, si es que no hacen la primera comunión, cuando nos casamos, ya sea por lo civil, ya sea por lo religioso, en fin, vamos trufando la vida, o cuando nos licenciamos, la orla, ¿no? Pues esto mismo también sucedía en tiempos pretéritos, en tiempos pasados, ¿no? Bueno, la imagen que tenemos presente y de la que voy a tratar a partir de ahora es una imagen que parte de un modelo que fue no encargado por don Gaspar Melchor de Jovellanos, como todos los que hemos visto anteriormente, sino por un íntimo amigo suyo, un lord británico, un aristócrata británico, Lord Holland, como están leyendo ahí arriba, ¿no? Bueno, se trata de un bulto esculpido en mármol, fue realizado en Sevilla entre los meses de mayo, junio y julio del año de 1809, cuando Jovellanos, una vez liberado de su prisión en Mallorca, vuelve a la península, ya en plena ocupación francesa, como recordarán ustedes, porque su liberación acontece casi al mismo tiempo que la ocupación francesa del año de 1808, y con motivo del ascenso al trono de José I Bonaparte, pues, y la prisión de los reyes de España, primero la abdicación, habría que decir, de los reyes de España en la persona de Napoleón, pues España está sin rey y se crea una junta de gobierno, una suprema Junta Central y Gobernativa del Reino, ¿no? Bueno, las diferentes provincias del reino nombran sus diputados, y Jovellanos y el Marqués de Campo Sagrado son nombrados diputados por Asturias para representar en esa Junta Suprema los intereses de la nación, una nación ocupada, ¿no? Bueno, esta Junta se constituye en Aranjuez, pero el avance de las tropas francesas, después de la batalla de Bailén, obligan
a que la Junta Suprema abandone el centro de España y se refugie en Sevilla, por lo menos durante un año y unos cuantos meses, ¿no? Eso va a acontecer a lo largo del año de 1809. Bueno, volvía a Jovellanos después de muchísimo tiempo. Recuerdan, lo hemos visto anteriormente, que su primer trabajo fue magistrado en la Audiencia de Sevilla durante 10 años, 1768-1778, y vuelve de nuevo durante una temporada de 13-14 meses aproximadamente a Sevilla, pero en unas circunstancias completamente diferentes. Es ya un anciano, aquejado también de graves problemas de salud. Recordarán ustedes que cuando fue ministro en el año de 1798 sufrió un proceso de envenenamiento, no sabemos si fortuito, no sabemos si premeditado, que le dejó paralizado de la parte derecha del cuerpo, y esa parálisis principalmente se manifestó en el brazo y en la mano, ¿no? Tenía serios problemas para escribir, pero bueno, se puede apreciar que en la estatua labrada en el año de 1809 se puede ver que también la parte derecha del hemisferio derecho del rostro también posee una pequeña rigidez, ¿no? El labio un poquito levantado en la parte de la derecha, lo cual revela que efectivamente todavía las consecuencias de aquel envenenamiento por plomo no habían sido superadas, ¿no? Bueno, Lord Holland era un aristócrata británico hispanista, ciertamente enamorado de nuestro país, que había estado en una oportunidad anterior en España, en el año de 1793, y vino a Gijón a conocer a Jovellanos, y estuvo en esta mismísima casa. Lord Holland hoy es conocido principalmente por haber apoyado a muchos de los liberales españoles que después de la Guerra de la Independencia se refugiaron en Londres, pero también es muy conocido por los historiadores de la literatura española del Siglo de Oro, porque tiene estudios y libros publicados acerca de Cervantes, de Lope de Vega, de Tirso de Molina, en fin, y de otros literatos, principalmente dramaturgos del Siglo de Oro español, ¿no? Bueno, vino seducido ya por la enorme importancia y la enorme aureola intelectual que Jovellanos tenía en ese año en la última década del siglo XVIII. Y bueno, vuelve otra vez a renovar su amistad en Sevilla, puesto que Lord Holland y su señora esposa Elizabeth están en Sevilla en el año de 1809. Tal era el amor, tal era el cariño que Lord Holland tenía por Jovellanos. Bueno, se conserva un epistolario abundantísimo, publicado en el año 1911 por don Julio Somoza, y ya posteriormente reeditado por mi maestro, el profesor Caso González, en la colección de obras completas de Jovellanos que edita el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que tal era el amor de Lord Holland por Jovellanos que incluso en estos momentos tan comprometidos de la Guerra de la Independencia, Lord Holland le propone a Jovellanos que vaya con él a Inglaterra a finales del año de 1809 para refugiarse allí, ¿no? Bueno, si hubiera ido a Inglaterra, pues igual hubiera vivido un poco más de tiempo, ¿no? Jovellanos, si no hubiera muerto de ese modo tan sumamente trágico, afectado por una pulmonía en el mes de noviembre del año de 1811, huyendo de los franceses en pleno temporal, en plena Galerna, en el Cantábrico, y refugiado en el puerto de Puerto de Vega, en Navia, ¿no? Bueno, esta es la historia de este busto. Bueno, el busto que encarga Lord Holland se lo encarga a un escultor español de formación académica que es Ángel Monasterio, ¿no? Ángel Monasterio Ibáñez, bueno, aquí están los datos. Nació en Santo Domingo de la Calzada en el año de 1777 y morirá en América, en las costas, frente a las costas de la actual República de Uruguay, ¿no? En el Nuevo Mundo, en América, ¿no? Porque efectivamente pasa en el año de 1811 a América y allí pasa con una comisión oficial, pero en vez de servir a los intereses de la corona española, va a servir a los de la independencia, es decir, se va a convertir en un héroe de la patria naciente del Estado de Argentina, ¿no? Muere en el año de 1817, es un héroe patrio, Ángel Monasterio. Bueno, Ángel Monasterio tiene una formación académica en la Academia de San Fernando y efectivamente su gusto, que no hay mucha obra suya, más bien se dedicó a la ingeniería militar, sobre todo a partir del año de 1811, y no ha quedado mucha obra suya, ¿no? Esta es una de sus obras más importantes la más conocida, y que revela un enorme talento para la escultura, porque probablemente se trate de uno de los mejores retratos neoclásicos españoles de su tiempo, ¿no? El neoclasicismo, como recordarán ustedes, es un estilo imperante en toda Europa y particularmente en España desde la última década del siglo
XVIII hasta finales casi del reinado de Fernando VII, circa 1833, ¿no? Por lo tanto, pues un tercio muy largo de siglo aproximadamente, ¿no? Y efectivamente lo que estamos viendo es una pieza enorme, ¿no? Sabemos muchas cosas de la realización de esta pieza, sabemos cuándo se comenzó porque las cartas entre Lord Holland y Jovellanos hablan, bueno, no de una manera muy detallada, pero sí dan algunos apuntes de cuándo se empezó, del procedimiento y al mismo tiempo también de cuándo llega finalmente el busto labrado en mármol a Londres, ¿no? Bueno, Lord Holland es este personaje que tienen ustedes aquí presente. Les voy a traer dos retratos suyos. Es un retrato de 1795, después de su estancia en Gijón en el año 1793. Como ven, fue pintado en Florencia. Este hombre viajó. Es un retrato también neoclásico, como pueden ver ustedes, hecho por un pintor francés, bueno, nacido en Montpellier, Fabre, ¿no? Pero claro, los bustos en mármol no se labran directamente, no se ataca directamente el mármol. Previo a todo ello, bueno, había algunos autores que lo hacían, como Miguel Ángel, ¿no? Pero previo a todo ello, porque el mármol es un material costoso y cualquier fallo, cualquier error es irrecuperable, se suelen hacer modelos, llamémoslos bocetos, y generalmente suelen ser en material plástico, ya sea barro, y también puede ser cera, un material, por lo tanto, plástico. Y efectivamente, afortunadamente, conservamos el modelo por el que se sirvió Ángel Monasterio para realizar este busto tallado en mármol. Se conserva en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, y sabemos también por las cartas de Lord Holland a Jovellanos que este modelo en barro cocido fue regalado por el propio Lord Holland, que era el que pagaba todo este trabajo, fue regalado nada más y nada menos que a un importante poeta, a Gallego, ¿no? Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, estoy hablando de texto. Bueno, por lo tanto, Lord Holland pagó no solamente el busto, sino todo el proceso de la realización del mismo, ¿no? No solamente la talla, sino también todo el proceso. Y también sabemos por una carta de Lord Holland a Jovellanos que también hubo un vaciado en yeso. Por lo tanto, de la pieza marmórea que están ustedes viendo a la derecha, previo a ella, pues hubo un vaciado en yeso, y previo a ese vaciado en yeso hubo el original en barro. Bueno, Lord Holland, estamos viendo otro retrato suyo, ya más tardío, del año de 1820, 20 años antes de su fallecimiento, ¿no? Bueno, la importancia de este busto de Lord Holland fue recibido en Londres en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, del año de 1809, la carta de acuse de recibo que le manda Lord Holland a Jovellanos, que se encontraba todavía en Sevilla, pues es enaltecedora, ¿no? Le dice que está retratado tan al vivo que parece que si estuviera presente en su propia casa, ¿no? Ya les he dicho la enorme afición, la enorme devoción que Lord Holland tenía por Jovellanos, ¿no? Y efectivamente el propio Lord Holland financia en el año de 1816 la primera reproducción que tenemos de ese busto marmóreo, realizado en el año de 1809 en una calcografía punteada. Parece una parece una litografía, pero no lo es una calcografía, ¿no? Y que fue publicada al frente del volumen segundo de una de sus obras, de Lord Holland, ¿no? Algunos apuntes de la vida de Félix Lope de Vega y de Guillén de Castro, ¿no? Una publicación realizada en Londres en 2 volúmenes por Lord Holland y publicada en el año de 1817, como están ustedes viendo, ¿no? Bueno, por lo tanto, es la primera reproducción que tenemos de ese busto. Bueno, aquí pueden ver ustedes confrontado el original y confrontado también su reproducción. Observarán ustedes que el busto, tanto en su versión modelo como en su versión definitiva, tiene la oreja derecha rota, ¿eh? Bueno, esta rotura yo creo que es una rotura premeditada. Entiendo que probablemente, porque claro, si aparece tanto en el modelo como también en la obra ya definitiva, no se debe a un accidente, ¿eh? Muchas veces las estatuas llegan rotas, quebradas, accidentadas, maltratadas a nosotros, pero claro, que lleguen las dos y además con la misma rotura, pues no creo que se deba a un accidente, ¿no? Sino algo totalmente premeditado. Pero en cambio observarán ustedes que la calcografía, la reproducción, en cambio sí aparece con la oreja, ¿no? La oreja completamente
reconstruida. Bueno, ¿cómo se puede interpretar que el propio escultor, evidentemente también el cliente, hayan exigido que aparezca con la oreja rota? Pues muy probablemente porque lo que quería Lord Holland era que el busto de Jovellanos tuviera una apariencia antigua. Y cuando me refiero a antigua no me refiero a vieja, sino antigua de la antigüedad, del mundo grecolatino, del mundo romano, ¿no? Porque efectivamente estos modelos de busto, y sobre todo los modelos neoclásicos como este que estamos tratando, están evidentemente inspirados en la retratística romana de la época republicana tardía o de la época imperial, es decir, de los modelos de la época de Augusto, o sea, a caballo entre los finales del siglo I antes de la era y a lo largo de los primeros 70 años de la era cristiana, ¿no? Bueno, por lo tanto, es un recurso, vamos a decir, que gracioso y al mismo tiempo un guiño erudito para recrear la imagen de un, como dejé escrito en el año 1994, de un nuevo Cicerón, porque después del todo Jovellanos era un magistrado, del mismo modo que lo fue Cicerón, ¿no? Un orador también de verbo fácil, ¿no? Bueno, por lo tanto, pueden ustedes apreciar que esto no es una enorme casualidad. Sin embargo, las reproducciones verán que siempre aparece, no todas, va a haber una reproducción que aparece también reproduciendo esa oreja partida, ¿no? Esa oreja rota, ¿no? Bueno, Lord Holland fallece en el año 40, si no recuerdo mal, y su viuda, Lord Elizabeth Holland, Vassall Holland, ofrece, aquí están viendo ustedes un retrato de ella, todavía cuando no se había casado con Lord Holland, se casa en segundas nupcias, después de haberse divorciado. Estamos en el mundo británico, eran anglicanos, no eran católicos, por lo tanto esas cosas se pueden dar. Y aquí están ustedes viendo otro retrato de ella pintado por Gouffier, otro pintor francés, bueno, también realizado en este caso en Florencia, no en el mismo año que su futuro marido. Y esta señora, en memoria de su difunto marido y por amor también a España, porque estuvo también en una oportunidad, en el año de 1809, acompañando a su marido y conoció a Jovellanos, pues regala el busto que estuvo en Holland House desde el año de 1809, lo regala en el año de 42, y llega a Madrid en el año 43, a comienzos del año 1843, ¿no? Por lo tanto, lo podemos contemplar en la Real Academia de la Historia, ¿no? Este busto que es, como ya les he dicho a ustedes, pues probablemente una de las piezas de referencia de la reproducción de la estatuaria neoclásica española, ¿no? Y ahora vamos a hablar del modelo en barro de la Academia, del que ya habíamos hecho alguna introducción y alguna disquisición acerca de por qué se hizo y lo que no, y bueno, y también algún apunte acerca de quién lo poseyó. Pues efectivamente, ahí lo están ustedes viendo, fue modelado y cocido en Sevilla en el mes de mayo, eso lo sabemos por las cartas que intercambian Holland y Jovellanos en la propia ciudad de Sevilla, y sabemos que por esas fechas se comenzó a modelar, ¿no? Luego ya en el mes de julio es cuando se empieza la talla, ¿no? La talla en mármol, ¿no? Y el destinatario, el legatario, un regalo que le hizo Lord Holland, fue este poeta, nada más y nada menos que Quintana, nada más y nada menos que Manuel José Quintana, otro hombre, hechura poética de Jovellanos, otro individuo, bueno, mucho más joven que don Gaspar Melchor de Jovellanos, pero muy influido por su perceptiva poética y por su perceptiva literaria, que se encontraba también en Sevilla en aquellos momentos. Fíjense que nace en el año de 1772 y que formaba parte también de ese núcleo patriótico. Recordarán ustedes, quizá los más viejos de la conferencia, algunos de sus poemas patrióticos, que yo creo que se estudiaban y se leían en los libros de texto que teníamos en el antiguo bachillerato. Bueno, hoy en día no se leen otras tonterías, ¿no? Pero bueno, en buenos tiempos leíamos a grandes poetas y leíamos a nuestros clásicos, ¿no? Bueno, he traído un retrato no rigurosamente contemporáneo de aquel año 1809, pero fíjense ustedes que es 3 años anterior, ¿no? Bueno, este sería el aspecto de Quintana. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, a propósito de la reproducción que acompaña esa publicación del año de 1819, el busto de Jovellanos, el de 1809, el debido a monasterio, es una obra famosa en este siglo XIX. Aquí estamos viendo de nuevo otra vez cómo se reproduce en el año de 1816, como ya habíamos advertido anteriormente, pero hete aquí que cuando se empiezan a publicar las obras de Jovellanos,
por vez primera de manera global y continua, a cargo de Ramón María Cañedo en el año de 1830. El primer volumen, son 5 si no recuerdo mal, y recogen pues mucha de la obra, de la poca publicada, porque Jovellanos publicó muy poco en vida, pero mucha de la obra dispersa. El primer volumen aparece ilustrado con una litografía y con la vera efigies y con el retrato de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Y este aquí, que como muy bien pueden ustedes apreciar, nos encontramos con que se trata de un retrato en busto, y concretamente, bueno, nos trae a la memoria y nos trae el recuerdo del de monasterio, ¿no? Pero claro, en el año de 1830 este busto no estaba en España, estaba en Londres. Recuerdan que llegó en el mes de diciembre del año de 1809 y hasta el año 1843 que llega a Madrid, a la Academia, pues está fuera de nuestras fronteras. ¿Qué había en España para poder reproducir de esta manera el busto de Jovellanos? Pues obviamente el modelo con el que se había quedado Gallego, objeto del regalo y del afecto de Lord Holland, ¿no? Que lo vuelvo otra vez a reproducir para que no se olviden ustedes. Bueno, observarán ustedes que aunque se encuentra en la Academia, no ingresó inmediatamente en la Academia, ingresó por legado testamentario del propio poeta, como están ustedes viendo. En el testamento de Quintana del año de 1855 se lega a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y cuando fallece, pues en el año 57 entra de manera definitiva en su colección. Pero es que también había un vaciado. Ya les he dicho anteriormente que las propias cartas de Lord Holland y Jovellanos refieren que no solamente se talló, sino que había un modelo y un vaciado en yeso. Y este vaciado en yeso yo creo que es este que están ustedes viendo aquí. En la propia Academia de las Bellas Artes de San Fernando, siglado con el número 544 y anónimo, aparece este busto que es de Jovellanos, ¿no? Las entradas que trae el catálogo son muy escasas, pero bueno, estos días, como he tenido que preparar esta conferencia, pues he vuelto sobre él, del que ya había dicho algo en el año de 1994. Y efectivamente, ahora cada vez más me pongo en la tesitura de que este es el vaciado que perteneció a don Juan Agustín Ceán Bermúdez. Anteriormente recordaba mi amado maestro Emilio Marcos la figura de dos gijoneses ilustres, obviamente el efigiado, don Gaspar Melchor de Jovellanos, pero no menos ilustre gijonés y quizá más conocido universalmente, mucho más. El otro día, hace 3 años, cuando tuve que presentar la conferencia de Juan Agustín Ceán Bermúdez, justifiqué por qué era mucho más conocido, porque el arte español es mucho más conocido que la figura de Jovellanos. Jovellanos es un importante político, un importante literato y un importante historiador, pero claro, el nivel de la historia y la profundidad histórica a la que llegó su alumno y bibliógrafo Juan Agustín Ceán Bermúdez es tremendo, ¿no? Es oceánico, es cósmico, ¿no? Bueno, pues efectivamente, por el propio Juan Agustín Ceán Bermúdez sabemos que Lord Holland, lo dice él en una carta, le regaló, y esto siempre antes del año de 1818, porque esa carta es del mes de agosto de 1818, le regaló un vaciado en yeso del busto de Ángel Monasterio. Y yo tengo para mí que es este, el que está en la Academia de San Fernando. Bueno, habría que investigar el archivo de la Academia y sus libros de actas a ver si encontramos el depósito, la cesión, la donación, lo que fuera, pero les recuerdo a ustedes que entre las muchas atribuciones académicas que tenía don Juan Agustín Ceán Bermúdez, pues es que fue censor de la Academia de la Historia y conciliario de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, por lo tanto no era una institución ajena a su persona. Bueno, Juan Agustín Ceán Bermúdez fallece en el año de 1829, en el mes de diciembre, y es muy probable que tanto su hija Beatriz como su hijo Joaquín, pues evidentemente hayan podido dar esta pieza, ¿no? Una pieza en yeso, no está en barro como el modelo de Gallego, ¿no? Bueno, aquí les muestro comparadas y confrontadas una con la otra, ¿no? Bueno, por lo tanto entiendo que este vaciado en yeso, o una de dos, es un anónimo británico remitido desde Londres a Juan Agustín Ceán Bermúdez, o puede ser también del propio Ángel Monasterio, ¿no? Bueno, no obstante, he propuesto lo de anónimo británico, ¿no? Hay, no obstante, algunas diferencias, fíjense ustedes, y es que aquí aparece con la oreja derecha completa, como pueden ustedes apreciar, y al mismo tiempo fíjense ustedes que las cuencas de los ojos parece que tienen vida,
en la derecha, en cambio en la de la izquierda están vacías, ¿no? Bueno, ¿por qué estaban las cuencas de los ojos vacías en estas estatuas neoclásicas? Pues porque trataban de imitar las estatuas de la antigüedad, como ya les he dicho anteriormente, y las estatuas antiguas se pintaban, cosa que nosotros hoy en día pues nos puede resultar un poco chocante, ¿no? Pero claro, como las estatuas llegaron después al conocimiento de los historiadores y de los artistas a partir del Renacimiento ya sin policromía, pues por lo tanto los mármoles siempre pensamos, o siempre se pensó, que podían haber sido blancos, ¿no? Pero les recuerdo que estaban pintadas, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes que el yeso parece que tiene vida, ¿no? No tiene las pupilas ni el iris tallado, ¿no? Pero sin embargo parece que tiene algo más de vida, ¿eh? Un poco diferente. Bueno, por lo tanto, como muy bien pueden ustedes apreciar, fíjense que yo creo que efectivamente esta litografía de 1830, de las obras completas de Ramón Cañedos, está inspirado en esta pieza. En primer lugar porque no tiene la oreja rota, en segundo lugar porque recuerda sobre todo en esa mirada un poco más intensa y sobre todo en los párpados un poco más hinchados, fíjense, que también los vemos aquí, como si tuviera un poco de conjuntivitis, ¿eh? Parece como si tuviera los párpados con conjuntivitis, ¿no? Bueno, la pieza de Ramón María Cañedo, esta litografía, aparece con un texto que pone Alma Jovellanos, bueno, voy a leerlo aquí, Alma Jovellanos, aec es sapiente imago, ¿no? Bueno, es un epigrama redactado, y dice entre comillas Ceán Bermúdez, por un amigo del mismo don Gaspar, dice Ceán Bermúdez en sus memorias del año 14, en la biografía de Jovellanos de 1814. Ceán Bermúdez era muy discreto, muy discreto, siempre estaba en un segundo plano. Y claro, cuando dice, por un amigo del mismo don Gaspar, yo creo que es el propio don Juan Agustín Ceán Bermúdez quien hizo este epigrama, ¿no? Bueno, y si no fue él, pues fue Quintana, obviamente, porque eran los implicados, ¿no? Como ya les he dicho anteriormente. Bueno, y están hechos a la vista de la calidad del busto de Jovellanos, labrado por Ángel Monasterio, y es el que está en la Academia de la Historia y el que perteneció al propio Lord Horan, ¿no? La traducción dice, esta es la fiel imagen, la pueden leer, ¿no? Esta es la fiel imagen del sabio Jovellanos, cuánta bondad respira, qué expresión en sus labios. Si el arte pudiera trasladar al mármol la virtud y el saber, ninguna habría más hermosa en todo el mundo. Ninguna arte, ¿eh? Fíjense que la palabra arte es femenina, ¿no? Bueno, con esto llegamos, después de esta introducción un poco larguita, ya me he extendido un poco más de lo que yo pensaba o de lo que yo tenía previsto, llegamos ya al origen, a los preámbulos, a los umbrales de la pieza que preside casi totémicamente esta conferencia, la pieza en rehierro fundido de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Y efectivamente hay que hablar de otro escultor que entra en escena y que va a ser el formador del molde mediante el cual se fundió esta pieza, como ya les adelantaba anteriormente el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, fundida en la fábrica de Trubia, y también el propio Emilio en la presentación, ¿no? Bueno, el formador de este molde es este escultor, importantísimo también escultor y académico, y que verán ustedes que tiene muy buena y una fecunda relación con Gijón, como pasaremos a ver, ¿no? Se trata de Francisco Elías, que fue nada más y nada menos que discípulo del mejor escultor académico del Madrid de finales del siglo XVIII y de los albores del siglo XIX, que es Juan Adán. Hizo una carrera académica importante, fue académico de mérito en el año 14, director de escultura, bueno, director de escultura quiere decir catedrático de la disciplina de escultura en la Academia de San Fernando en el año 30, fue segundo escultor de cámara en el año 31 y primer escultor de cámara en el año de 1836, es decir, el máximo puesto al que puede aspirar un artista en las diferentes artes dentro de la institución monárquica de cualquier país, ¿no? Fue director general de la Academia, es decir, el rector de todos los estudios académicos en 2 ocasiones, como están viendo ustedes, y la última, pues casi ya en los últimos compases de su vida. Aquí están viendo ustedes un magnífico retrato de un colega suyo en la Academia, de Zacarías González Velázquez, un pintor un poco más joven que Goya, pero como pueden ver ustedes, ya romántico, ¿no? Bueno, pues este señor fue el formador del molde por el que se vació pues una serie de ellos, veremos a continuación. Yo tengo recogidas 5, los veremos a continuación enumerados, ¿no? Bueno, esto que están ustedes viendo es una pieza que conoce muy bien
Emilio Marcos, porque en el año de 1988, en una exposición que él organizó en el Museo de Bellas Artes de Asturias titulada sobre la iconografía de asturianos, pues la reprodujo, ¿no?, hablando de Jovellanos, ¿no? Esta pieza, como pueden ver ustedes, es el propio Jovellanos, también fundida en hierro, del año 1850, y nos muestra, fíjense ustedes, un detalle que no veremos en el resto de las fundiciones, y es que tiene la oreja también partida, la oreja derecha, es decir, siguiendo el modelo original de Ángel Monasterio, ¿no? Bueno, ahí están ustedes viendo, el formador es el que hace el vaciado, el molde para el vaciado, mejor dicho, y el fundidor es Carlos Bertrand de Manet, un fundidor flamenco, belga, que fue, pues, de los mejores fundidores españoles del siglo XIX y que trabajó toda su vida en la fábrica de Trubia, ¿no? Bueno, esta es una silografía del año 1882 de la fábrica de Trubia. No es la misma fábrica que existía en el año de 1850, era mucho más pequeña, ¿no? Pero en todo caso voy a hacer una pequeña referencia a esta fábrica porque, aunque comenzó su singladura y su andadura como fundición de cañones y de armas gruesas y de municiones en la época de Jovellanos, como nos recordaba anteriormente Emilio Marcos, la Guerra de la Independencia en el año de 1808 lo llevó todo al traste y al desastre, ¿no? Sin embargo, a partir del año de 1848 se retoma su actividad de la mano de este personaje, que es el general Elorza, ¿no?, uno de los grandes militares españoles y al que debemos los asturianos pues un reconocimiento, bueno, y principalmente los obetenses, ¿no?, un grandísimo reconocimiento, puesto que fue director general de las fábricas de armas de La Vega de Oviedo y de Trubia, ¿no? Bueno, aquí están ustedes viendo el monumento que hay en la fábrica de Trubia, también fundido en hierro, y nada más y nada menos que por José Piquer y Duarte, otro de los grandes escultores que trabajaron para la fábrica. Bueno, la fábrica de armas no solamente fundía armas y municiones gruesas. Cuando hablo de armas me refiero a cañones de gran calibre. Las armas portátiles se trabajaban en Oviedo, en la fábrica de La Vega. No solamente se fundían estos cañones que están ustedes viendo, bueno, estos más bien parecen más antiguos, ¿no?, parecen del siglo XVIII, por lo que yo columbro, ¿no? También había una fundición artística, y efectivamente esa fundición artística trabajaba al servicio del Estado, no trabajaba para encargos particulares, generalmente se trabajaba para instituciones, para ministerios, para departamentos, para el Senado, para las Cortes, para la propia Corte, para el Palacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, se fundían principalmente bustos y estatuas de personas conocidas, de patriotas, de héroes, y efectivamente conocemos a través del catálogo de Roberto Suárez Menéndez, pues creo que son unas 70 y tantas obras aproximadamente, ¿no? Bueno, y una de ellas pues fue esta, la de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Aquí están ustedes viendo tal cual llegó en el mes de enero del presente año al Museo de Casa Natal de Jovellanos, y es un trabajo que sabemos que está documentado en el año de 1850, está perfectamente documentado. Bueno, lo muestro de diferentes perfiles. Bueno, esta es la imagen ya que están ustedes viendo aquí, un poco más barnizada, como pueden ver ustedes, más brillante, se le ha quitado algo de esa pátina. Aquí lo están ustedes viendo de 3/4, magníficas fotografías, que son de Marcos Morilla, ¿no? Magníficas fotografías, como todo lo de él, uno de los grandes fotógrafos que tenemos, sobre todo para muchos, pero para muchos géneros, pero sobre todo para el arte, ¿no? Magníficas piezas, ¿no?, por la iluminación y el contraste, magníficas. Bueno, vamos a hacer una recapitulación. Bueno, con este del Museo Casa Natal de Jovellanos se conocen otros 4, es decir, 5 en total, bustos de Jovellanos fundidos en Trubia. El primero, el más antiguo, es el ejemplar del Museo del Ejército, en Toledo, que data del año de 1850 y que veíamos anteriormente, que era el que tenía la oreja, o el que tiene, mejor dicho, la oreja partida, que se hizo, fíjense ustedes en las comillas, a partir del busto en mármol que existe en el Instituto de Gijón. Esto nos indica una cosa que antes no sabíamos ni que antes habíamos dicho. Y esto además no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que el catalogador del primer catálogo del Museo de Artillería, que después se convertiría en el Museo del Ejército, en el año de 1893. Y lo vuelvo otra vez a repetir en el catálogo del año de 1914. Es una cosa muy interesante, porque, a ver, si Cian Bermúdez tenía un busto de Jovellanos, si Quintana tenía otro busto de Jovellanos, qué raro que Jovellanos no tuviera un busto regalado por Lord Holland, ¿no? Es lo más normal,
teniendo en cuenta que efectivamente tuvo que posar el aprecio que tenía Lord Holland por Jovellanos. Es muy probable que ese busto se haya perdido en algún momento determinado y que haya estado en esta casa, sin lugar a dudas, o que haya acabado en el instituto Jovellanos, es decir, unos cuantos metros más allá, como todo el mundo sabrá. Bueno, conocemos también el de la fábrica de Trubia, que se conserva en la biblioteca, que también tiene la oreja partida, que también es del año 1850, que fue el que exhibió en la exposición del año de 1988 Emilio Marcos. Conocemos también otro que está en el Palacio del Senado, en Madrid. Allí fue recibido, lo sabemos por la documentación del propio archivo del Senado, en el año de 1879, es decir, no llegó en el año de 1850. Bien, estos bustos no se fundían varios al mismo tiempo, sino se fundían por encargo. Es decir, los moldes eran reaprovechables, eran moldes de varias piezas que se volvían otra vez a ensamblar y servían para otra fundición, ¿no? Bueno, con una serie de condicionantes, con la cera y todo lo demás, detalles en los que no voy a entrar a partir de ahora, ¿no? Y es muy probable que fueran fundidos unos pocos meses antes, quizá un año antes o 2 años antes, allá en el año de 1877. Bueno, y fueron depositados en el Senado en ese mismo año 1879, junto con el de la infanta doña María Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II, el general Castaños, Agustín Argüelles, otro asturiano ilustre, y el conde de Toreno, nada más y nada menos que otro ilustre asturiano, bueno, aunque nació en Madrid, si no recuerdo mal, ¿no? O no, nació en Oviedo, ¿no? El historiador nació en Oviedo, sí. Por lo tanto, 3 asturianos, nada más y nada menos. Bueno, el cuarto es ese que en el año 1862 Leo, don Gaspar González de Cienfuegos y Jovellanos y Argüelles, sobrino, nieto y heredero de Jovellanos, facilitó a don Benito Canella y Meana para que se hiciera un vaciado y se dejara en la Cartuja de Valdemosa. Recordarán ustedes que en el año de 1801 Jovellanos fue detenido y llevado como preso de Estado a las Islas Baleares, concretamente a Mallorca, y allí estuvo hasta el año de 1808. Estuvo residiendo casi todo un año en la Cartuja de Valdemosa, y luego, como su régimen no era de prisión estricta, pues fue confinado en el castillo de Belver, ya en las inmediaciones de la ciudad de Palma. En aquellos momentos, hoy en día forma parte de la gran ciudad de Palma, ¿no? Bueno, por lo tanto, para recordar aquella estancia, don Benito Canella Meana, que era gobernador de las Islas Baleares y asturiano de pro, es el padre de don Fermín Canella, pues encarga a su amigo, don Gaspar González de Cienfuegos Jovellanos, pues un vaciado, y es el que todavía podemos ver. No tengo copia, pero está en la celda que fue de Jovellanos. Bueno, y claro, hemos dicho que son 5, ¿no? Y como muy bien ustedes pueden apreciar por este marbete que tenía cuando fue adquirido en el mes de noviembre, pone 1160, ¿no? Es un marbete de inventario. Efectivamente, tendríamos que investigar a ver de dónde procede, porque probablemente proceda de una institución. No creo que proceda de una colección particular. Bueno, pudiera ser el que estuvo aquí en la casa de Jovellanos y que después acabaría, bueno, no lo sé, o en el instituto, no lo sé. Pero bueno, aquí aparece una cifra que puede darnos la pista, ¿eh? No hay que olvidarla, 1160, ¿no? Bueno, y ya para recapitular, vamos a recordar otras copias antiguas en yeso, como la que habíamos dicho, bueno, la de barro de la Academia de San Fernando, no la menciono aquí, la de don Agustín Encián Bermúdez, como recuerdan, nacido en Gijón en el año 49 y fallecido 80 años más tarde en Madrid en el año de 1829, poseyó un vaciado en yeso del original labrado en mármol por Ángel Monasterio en 1809. Le fue remitido por Lord Holland desde Londres y ya se encontraba en poder de Ceán en Madrid, según lo sabemos por una carta suya, en el año 1818. Y yo me pregunto, como ya he dicho anteriormente, si será la pieza que está en la Academia de San Fernando con la asignatura que pueden ustedes ver ahí, ¿no? Y bueno, y el de la Cartuja de Valdemosa, que acabo de recordar anteriormente, regalado por el gobernador de las Baleares, un asturiano, don Benito Canella Meana, ¿no? Bueno, Trubia y Gijón. Bueno, pues ahí también otro busto, Trubieco, en Gijón. No sé si lo saben ustedes. Pues efectivamente es otro busto Trubieco.
Y ahí está toda la historia. Lo he traído simplemente como anécdota, ¿no? Bueno, otro ilustre gijonés, un militar liberalote, también hechura de don Gaspar Melchor de Jovellanos, porque también se forma en el instituto, en fin, bueno, claro, Gijón lo debe todo a Jovellanos, sin lugar a dudas, ¿no? Hay muchas personalidades importantes en Gijón, pero bueno, en este caso es la personalidad por antonomasia, ¿no? Ahí están ustedes viendo este monumento que se encuentra en la glorieta de su mismo nombre, ¿no? En la glorieta de San Miguel, ¿no? Evaristo Fernández San Miguel, nacido aquí en Gijón en el año de 1785, formado en el instituto, como también recordarán, y muerto en Madrid en el año de 1862. Bueno, es un busto fundido en Trubia, pero el original es de José Piquer y Duart, otro escultor académico y romántico, academicista y romántico, cuyos datos de vida los están ustedes viendo ahí, ¿no? Bueno, y fue regalado por la fábrica de Trubia al Ayuntamiento de Gijón en el año de 1922, cuando se coloca allí. Y bueno, el pedestal pues es de Gargallo. El otro día pues nos recordaba Saturnino Noval en una importante, por lo menos para mí lo fue, porque fue un auténtico descubrimiento la fábrica, vamos, el taller de marmolería y de decoración de Gargallo, ¿no? Bueno, y luego el siguiente apartado es Francisco Elías, un escultor entrañable a Gijón, y lo voy a justificar, porque Francisco Elías no solamente es entrañable por haber vaciado el busto que sirvió de modelo para estas fundiciones jovellanistas, ¿no?, sino porque, como muy bien ustedes ven, tuvo una relación bastante estrecha con Asturias. Concretamente, como están ustedes viendo, en el año de 1853 pues visitó las Caldas de Priorio en Oviedo, tuvo una madurez y una ancianidad bastante quebrada de salud, nos dice Enrique Pardo Canalís, su principal biógrafo, ¿no? Sufría bastantes problemas reumáticos, ¿no? Y bueno, visitó muchísimos balnearios y en el año de 1853, sospecho que por el verano, pues vino a las Caldas de Priorio en Oviedo, ¿no? Pero claro, es que también su relación con Asturias es muy importante, porque fue el profesor, fue el maestro, no tanto en la academia, sino en su taller particular, de otro escultor importante que dio Asturias, que es Francisco Pérez del Valle, un escultor riosellano, nacido en la parroquia, en la aldea de Bones, en el año de 1804, y fallecido en Madrid pues 80 años más tarde, ¿no? Y que fue alumno de Francisco Elías, alumno en su taller particular, ¿no? Bueno, este personaje, que es un destacado escultor romántico que trabajó muchísimo para la corte madrileña, pues les recuerdo que en el año de 1856, en la primera Exposición General de Bellas Artes que se celebraban en Madrid, pues presentó una estatua en yeso de Jovellanos, pero no sabemos cómo es porque no se ha conservado, ¿no? Aparece recogida en el catálogo de esa primera exposición con el número 245, pero no hay ninguna otra noticia de él. Bueno, aquí están ustedes viendo probablemente su autorretrato esculpido. Los escultores pueden retratarse de muchas maneras, pero también pueden retratarse en el mismo arte que cultivan. Bueno, no está muy admitido que sea autorretrato, pero bueno, la academia yo creo que participa de esta idea de que se trate el autorretrato, porque por detrás está con las fechas y pone Francisco Valle o Pérez, PZ del Valle, ¿no?, si no recuerdo mal, ¿no? Y claro, cómo no, otro personaje que también fue, lo sabemos por otros indicios y por otros historiadores, que fue también íntimo amigo de Francisco Elías, que fue otro gijonés ilustrísimo, otro importante artista, menos conocido de todos los gijoneses, pero yo creo que debía ser recuperado y merecería una conferencia, ¿no?, que pudiera preparar mi colega Vidal de la Madrid, que sabe bastante más de arquitectura del siglo XIX que yo, ¿no?, que es Juan Miguel de Inclán Valdés, otra hechura de Jovellanos, otro gijonés ilustre. Fíjense, nace en el 74 del siglo XVIII, fallece en Madrid ya mediado el siglo XIX, el siglo siguiente, y que se formó también en el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, y cuando se marcha a Madrid, marcha con cartas de recomendación para seguir sus estudios del propio Jovellanos, ¿no? Fue un personaje que manifestó siempre un cariño por su protector y sobre todo por la institución que le formó, el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Este cuadro que están ustedes viendo se perdió, fue destruido en agosto del año de 1936, estaba en el instituto, se perdió con la colección de dibujos, con la biblioteca, con el archivo y con otras muchísimas cosas más en el cuartel de Simancas. Y fíjense que era un retrato soberbio.
Fue donado yo creo que por su viuda, si mal no recuerdo, al propio instituto como testimonio, aparte de algunos otros libros de su propia biblioteca, y un magnífico retrato, un retrato probablemente de Zacarías González Velázquez, como ya lo atribuí hace bastantes años, una enorme pieza, ¿no?, como están ustedes viendo, ¿no? Bueno, pues este era un personaje muy íntimo amigo de Francisco Elías. Y bueno, ¿y por qué traigo la vieja iglesia de San Pedro de Gijón? Pues puesto que esta iglesia de San Pedro de Gijón, destruida en agosto del año 1936, esta es una fotografía previa a estos acontecimientos luctuosos, pues fue el teatro de operaciones de Francisco Elías. Porque, no sé si sabrán que Francisco Elías, lo sabrán, ¿no?, porque veo aquí unos gestos de complicidad, sabrán que fue el autor que en el año de 1839 esculpió esta pieza de candelero, es decir, de vestir, labrada solamente las manos y el rostro, en una clave todavía muy barroca, porque efectivamente, como dice Pardo Canalís, Francisco Elías navegó entre los dos estilos, entre el neoclásico y todavía la fecundísima tradición del barroco hispánico, ¿no? Tiene un aire salcillesco, o salcillano, mejor dicho, notabilísima esta imagen, ¿no? Bueno, destruida con todos los retablos y con el archivo en el 24 de agosto de 1936. Les he traído también dos imágenes, dos postales que se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias. No he puesto el lugar de procedencia, lo digo verbalmente, simplemente por no quitarles protagonismo a la mancha de la imagen, ¿no? Pero claro, también fue, porque les había dicho que la iglesia de San Pedro fue el teatro de operaciones de Francisco Elías, pues también fue el autor, nada más y nada menos que del Sepulcro, que en el año de 1842 por fin definitivamente recibió las cenizas de don Gaspar Melchor de Jovellanos, después de haber sido exhumado de Puerto de Vega, traído al cementerio parroquial de San Pedro y por último trasladado sus restos en el año de 1842 al templo parroquial de San Pedro de Gijón, donde había sido bautizado, ¿no? Bueno, esta idea de hacer un monumento funerario de don Gaspar Melchor de Jovellanos no es una idea que sea de ese año 41-42, es una idea que viene de atrás. Fíjense ustedes en esta litografía que se publica en Madrid en el año de 1835, es una litografía que reproduce un proyecto del grandísimo escultor neoclásico español Antonio Solá. Antonio Solá era catalán, como estén viendo, pero hizo toda su carrera en Italia, en Roma. Y no solamente lo hizo en Roma, sino que se convirtió en el príncipe de la Academia de San Lucas, el único español que lo fue a lo largo de la larga historia de esta academia, sino que también fue discípulo y predilectísimo de Thorvaldsen, el gran escultor neoclásico danés, y muy afecto también a Antonio Canova. En fin, la crème de la crème de la estatuaria neoclásica. Pues bueno, desde Roma, en el año de 1834 probablemente, 35, pues envía un proyecto de un cenotafio, es decir, un monumento para conmemorar la memoria, no una tumba, para conmemorar la memoria de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Aquí lo pone a la memoria de Jovellanos. Bueno, esto fue publicado en la revista El Artista con un texto redactado por Eugenio de Ochoa. Pasa muy inadvertido para el ambiente jovellanista, pero bueno, como alguien dijo, creo que el concejal de Cultura, en fin, soy un erudito de Jovellanos y bueno, esta es la recompensa de mi penitencia, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bueno, el monumento también se destruye en el año de 1936 y bueno, esto que están ustedes viendo es una ilustración, un grabado en talla dulce, magnífico, realizado por Alejandro Blasco en Madrid en el año, pero bueno, en el año 41-42. O sea, hay otras muchas más reproducciones, y es Francisco Elías efectivamente el encargado de hacer todo el detalle escultórico, es decir, el busto, la medalla y todos los elementos iconográficos como la balanza, el libro, el tintero con las plumas, los papeles, las hojas de roble y de laurel, etcétera, ¿no? Bueno, el diseño es del propio Miguel Inclán Valdés, del arquitecto, es una pirámide truncada, como están ustedes viendo. La estatuaria es de Francisco Elías, como acabo de repetir, y nada más y nada menos que los textos poéticos, es decir, la inscripción es de Juan Nicasio Gallego, esta inscripción,
y del propio Manuel José Quintana, ¿no? Un texto que pueden leer ustedes en cualquiera de los estudios de don Julio Somoza. Bueno, ¿dónde se inspiró? Porque fíjense ustedes que esto es anterior al año de 1850, es anterior al momento en el que Francisco Elías modela y hace el vaciado para esta pieza. ¿En dónde se inspira? Pues evidentemente tiene que inspirarse pues, en alguna de las piezas que vio en Madrid, ¿no? Ya sea el busto que estaba en la colección de Quintana, o ya sea el busto que estaba aquí, donado por Lord Holland a Jovellanos y en poder de sus herederos, o bien ya sea el que tenía Juan Agustín Ceán Bermúdez en su poder en el año, bueno, o los herederos, porque Juan Agustín Ceán Bermúdez ya había fallecido, ¿no? Por lo tanto, tuvo que inspirarse pues, en una de estas dos piezas o en esa desaparecida que Lord Holland evidentemente tuvo que regalar a don Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿no? En esta, imposible. En esta pieza, imposible porque no estaba hecha. No estaba fundida, es de 1850, es decir, es posterior, es 9 años posterior. Pero no concluye ahí este amor de Francisco Elías por Gijón, Y es que este es el Teatro Jovellanos, el Teatro Jovellanos que cuando veníamos ahora en coche con Emilio, con su esposa Ana Verdes y con mi señora, pues lo recordábamos, Silvia Montes, ¿no? Lo recordábamos al pasar por delante de la Biblioteca Jovellanos, de Gijón. Ahí estaba el antiguo teatro, ¿no? Uno de los grandes teatros que se construyeron en la España del siglo XIX. Como están ustedes viendo, obra del gran arquitecto Andrés Coello, del año 1851-1853, cuya fachada están ustedes viendo. Se conservan los planos, un magnífico teatro que fue una pena que se demoliera, ¿no? Bueno, como tantas cosas. Bueno, pero es que para la decoración interior y exterior estaba previsto que Francisco Elías hiciera unos modelos y de hecho en el año 1853 tuvo que redactar un informe sobre los vaciados de escayola de la Academia de San Fernando, se entiende, para la decoración de la fachada y también del interior. Bueno, finalmente no los llegó a hacer él. Era una persona ya mayor, les recuerdo que tenía graves afecciones de salud. En ese año de 1853 vino a las Caldas de Priorio a tomar las aguas, pero finalmente lo hizo José Grajera. No se olviden de este nombre porque volveremos sobre él. Bueno, vamos a iniciar ya el último sprint. Bueno, ya llevo una hora hablando, espero no estar aburriéndoles, pero vamos a iniciar el sprint final porque voy a hablarles de otras estatuas que tienen que ver con el modelo de Ángel Monasterio y también con el éxito que tuvo la iconografía plástica de Jovellanos en el siglo XIX frente al éxito que hoy en día tiene la iconografía pictórica, los Goyas, porque no eran conocidos o eran muy poco conocidos, no tenían la divulgación o la proyección que la plástica tuvo en el siglo XIX. Bueno, voy a comenzar. Por eso lo llamo la vera effigies, utilizando esa terminología latina, la verdadera imagen, ¿no? Traduciéndolo al castellano vulgar, ¿no? Bueno, este cuadro es un cuadro famoso que también tiene que ver algo con Trubia, Se trata de Fernando Casado de Torres, militar, ingeniero militar y además el primer director de la fábrica de Trubia a finales del siglo XVIII. Fue el que empezó a hacer navegable el río Nalón, el que también comenzó la construcción del primer alto horno de carbón mineral coquizable, lo hizo Betancourt, se hizo en Las Caldas, que empezó también la explotación de las venas de hierro de Asturias para hacer efectivamente la fábrica de Trubia, ¿no? Bueno, fue un personaje del que hablan muchísimo Jovellanos. No tuvieron muy buena relación porque las ideas de Jovellanos era construir una carretera y la idea de Fernando Casado de Torres era hacer navegable el río Nalón, una empresa costosísima en un río quebradísimo, con muchísimos accidentes que salvar. Era mucho más factible la carretera, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, aquí están ustedes viendo un retrato del año de 1858, está en el Museo Naval, y fíjense ustedes que el protagonista, aparte del propio don Fernando Casado de Torres, es Jovellanos, y aparece el busto, una reproducción del busto, cabe pensar que en yeso, del modelo de Ángel Monasterio de 1809. Observen que tiene la oreja reconstruida, ¿no? Probablemente está tomado pues tanto de las reconstrucciones que se pudieron hacer a partir del vaciado que tenía Ceán Bermúdez o del modelo en barro cocido de Gallego que hoy en día para en la Academia, ¿no? Bueno,
Un detalle muy interesante es que Fernando Casado de Torres, esto, bueno, me enteré recientemente, que no lo sabía. Fernando Casado de Torres estaba casado con una hija de Sebastián Martínez, uno de los intimísimos amigos de Ceán Bermúdez en Andalucía, en Sevilla. Sebastián Martínez fue un cliente apasionado de Goya y fue quien recibió a Goya cuando perdió el sentido del oído en el año de 1793 en Cádiz, vivía en Cádiz, ¿no? Bueno, por lo tanto, se cierra el círculo de amistades y de relaciones, ¿no? Bueno, Sabino Medina y Peñas es un escultor del romanticismo, del estilo romántico madrileño, nacido y muerto en Madrid, estudiado por Enrique Pardo Canalís, sin lugar a dudas la figura más destacada dentro de la historia de la estatuaria española neoclásica y decimonónica, y es una imagen de 36 centímetros de altura, pequeñita por lo tanto, fundida en bronce, y que, según sabemos por el propio texto que publica en una revista madrileña el propio Sabino de Medina, estaba pensado como una colección, ven ustedes el entrecomillado, una colección de miniaturas de nuestros grandes hombres, ¿no? Entre los cuales estaban Cervantes, si mal no recuerdo, y no sé si Lope de Vega, ¿no? En fin, tenía intención de hacer una especie de colección de modelos en pequeño tamaño destinados al coleccionismo particular, ¿no? Bueno, esta imagen que están ustedes viendo es la que se encuentra en el Patrimonio Nacional, por eso mantengo el mismo pie, y fue publicado por don Enrique Pardo Canalís, historiador de gratísima memoria. Bueno, como pueden ustedes apreciar, el modelo, no me cabe la menor duda, que no está inspirado en Goya. Está inspirado, obviamente, en el modelo de Ángel Monasterio, en el modelo escultórico de Ángel Monasterio. Otra pieza interesantísima, esta está en la en la Junta General del Principado de Asturias, en Oviedo, y fue realizada por José Grajera y Herboso, otro escultor muy afecto a Asturias, porque de hecho, como pueden ver, bueno, se formó en Oviedo y morirá en Oviedo, como pueden ver ustedes, pero hizo toda su carrera en Madrid, ¿no? Un grandísimo escultor del romanticismo y de los albores del realismo estatuario, escultórico, ¿no? Bueno, fue un encargo de la Diputación del Principado de Asturias del año de 1863 y obviamente, como pueden ver ustedes, nos muestra a jovellanos a esos 65 años de edad que efigia la imagen de 1809. Bueno, bien es verdad que vestido con una indumentaria que no tiene el original, ¿no? Y del mismo modo que también el pedestal auténticamente romántico, ¿no? El mismo Grajera también es autor de probablemente la mejor estatua al dictado de lo que dice, de las palabras de don Julio Somoza, la mejor estatua, inspirada en modelos antiguos, como por ejemplo el de Móstenes o este germánico, son estatuas de la antigüedad, esta helenística, el de la estatua del personaje que está vestido con clámide, y el personaje desnudo es el llamado germánico, es de época ya romana, del siglo I aproximadamente, ¿no? Se inspira, por lo tanto, en estos modelos antiguos, creando una imagen de un individuo preocupado, del mismo modo que Goya había representado en 1798 jovellanos sentado y preocupado, pues aquí estamos viendo un legislador con el libro de probablemente no sé si su tratado económico o la memoria en defensa de la Junta Central, probablemente mejor esa pieza, ¿no? Y que se encuentra en el Senado. Fue realizado, como están ustedes viendo, en el año de 1887 y colocado, por eso pongo las fechas entre paréntesis, en 2 años más tarde, ¿no? Es una estatua del tamaño del natural, como pueden ver ustedes. Y bueno, como no, una estatua gratísima y recordadísima de los gijoneses, que es la que Fuxá funde en el año de 1891 y que reproduzco aquí en una fotografía antigua de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, que es un auténtico venero de información gráfica, ¿no? Y claro, les traigo esto para que vean que vamos para atrás, porque claro, la plaza del 6 de agosto de hoy en día, Dios nos libre. Fíjense cómo era la plaza del 6 de agosto. Y todavía hubo después reformas que empeoraban esta, pero sin lugar a dudas muchísimo mejores que la que tenemos hoy en día, ¿no? Cerrada sobre sí misma, con un jardín, con un square, como dicen los británicos, ¿no? Cerrado y con, bueno, en fin, esto dignifica cualquier cosa, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Incluso colocando edificios tan altos como los que hoy en día hay, ¿no?
Bueno, he traído esta otra imagen para que vean ustedes. Esta es una fotografía de Ruth Anderson, que, como recordarán ustedes, por encargo de Huntington, visita Asturias en el año de 1925 para hacer fotografías para la Spanish Society of America. Y aquí podemos ver unas cuantas estatuas en la habitación de estrado de esta misma casa, con el mobiliario. Siempre solemos representar la otra imagen donde aparecen los cuadros, sin embargo aquí estamos mostrando el mobiliario, mucho del cual todavía lo tenemos nosotros, ¿no? Se conserva en el museo, como pueden ser estas sillas, o como pueden ser algunos de los escritorios, no tanto las pinturas. Pero observarán ustedes que está el modelo de Fuxá, este de aquí, regalado evidentemente por el Ayuntamiento de Gijón o por el propio Fuxá a los herederos de Jovellanos, pero también hay otra piecita aquí, como pueden ver ustedes. No sé si se puede aumentar. Sí, me parece que se puede aumentar, me parece que sí, si no recuerdo mal. Sí, a ver cómo se hace. Aquí lo están ustedes viendo. Bueno, nada, solamente se puede hacer un aumento, ¿no? Este de aquí. Esta figurita, que yo creo que es la de Sabino Medina, me parece, como pueden ver ustedes, es un busto, no tiene nada que ver, por lo tanto, con esos modelos que sabemos que tenía don Gaspar González de Cienfuegos Jovellanos en su casa y que sirvió para que en el año de 1863 se hiciera el vaciado que está en Belver, ¿no? No, es algo posterior, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes también, ya estoy concluyendo, otra pieza, en este caso para conmemorar el primer centenario del Real Instituto, de la inauguración del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, una medalla cuyo anverso, modelada, diseñada por Francisco Martínez y fundida en Oviedo por Manuel Boves, eso lo sabemos gracias a las investigaciones de don Julio Somoza, y que efectivamente, como pueden ustedes apreciar, también reproduce la medalla, el busto en medalla y en perfil del monumento funerario. Bueno, es de recordarles que los restos del monumento funerario lo tenemos aquí, en la capilla de los Remedios, allí colocados en el año de 1974, cuando se trasladan y se reinaugura esa capilla de manera solemne, ¿no? Bueno, por lo tanto, como pueden ustedes apreciar, es otra recreación de Francisco Elías Vallejo, ¿no? Bueno, para que lo vean más claramente, he reproducido también el grabado del monumento funerario, ¿no? Con esa pirámide truncada. Pero bueno, no todo queda aquí, todavía, ya estoy concluyendo, quedan también referencias a nuevos vaciados que se han hecho, en este caso sí, a partir de los modelos de la fundición de Trubia, ¿no? Este que están ustedes viendo también lo posee el Museo Casa Natal desde el año 2016, desde marzo del año 2016. Es una copia moderna en Quescayola, del mismo tamaño, milímetros arriba, milímetros abajo, 50 centímetros de altura, y que procede, y esto lo tengo que decir para recordarlo porque es de mérito y es de justicia reconocer las donaciones, que siempre son muy importantes, por don Luis Argüelles Sánchez, le perteneció, y su hijo, don Luis Argüelles Tamargo, lo donó al Museo del Pueblo de Asturias porque su padre, don Luis Argüelles, había sido el primer director y fundador del Museo de la Gaita en el año de 1968 hasta su jubilación en el año de 1985. Bueno, por lo tanto, aquí estamos viendo esta pieza que, bueno, a diferencia de los modelos que estamos viendo y que puede recordar bastante al cuadro de Fernando de Torres, tiene en el frente, como pueden ver ustedes, un escarpe donde se nos pone el nombre, ¿no? Jovellanos, ¿no? Para evitar cualquier confusión. Como pueden ver ustedes, la oreja derecha no está rota. Bueno, aquí pueden ver ustedes una fotocomposición para que vean la enorme calidad de este vaciado y la comparación entre el original del que se inspiró y la pieza. Y ya por último, pues esta otra pieza que reproduce la medalla retrato del monumento funerario, que yo creo que es, bueno, hay unas cuantas piezas, esta que están ustedes viendo perteneció al profesor Caso González y hoy en día está en mi despacho, en la facultad, en la Universidad de Oviedo, ¿no? Es una escayola patinada, mide, como ven, 42 centímetros y pienso que no tengo conocimiento ni tampoco lo he investigado, ¿no? Pero pienso que tiene que ver mucho con la reinauguración del monumento funerario a don Gaspar en la Capilla de los Remedios.
Bueno, y para concluir voy a hacer un epílogo y también una peroración. En el año de 1985, don Julio Somoza, del que tantas veces he mencionado su nombre y cuyo retrato y verdadera efigie ven ustedes aquí, escribe su libro Jovellanos, nuevos datos para su biografía, que es una fuente de información importantísima, en lo iconográfico sobre todo, porque está llena de detalles. Es la primera aproximación a la historia iconográfica de Jovellanos. Y concluye su artículo de la iconografía de Jovellanos con estas interesantes palabras, bien es verdad que escritas en el siglo XIX, finalizando aquella centuria, pero que tenemos que tener presentes para no olvidarnos nunca. Y yo las voy a leer antes de concluir, después de haber invertido 1 hora y cuarto, ¿no? Y es este párrafo un poco larguito, pero que voy a leer porque don Julio Somoza es alguien, si Jovellanos es una figura importante, no podemos olvidarnos tampoco de don Julio Somoza, porque don Julio Somoza, que también estaba en gran medida emparentado con don Gaspar Melchor de Jovellanos, fue el custodio de toda la documentación de Jovellanos. Fue un publicista que, si no llega a ser por él y el celo que aplicó a lo largo de toda su vida, hubiéramos perdido una gran parte de la producción de Jovellanos, que ya hemos perdido bastante, por desgracia, ¿no? Pero fue, sin lugar a dudas, el custodio, el velador, ¿no?, de la memoria de don Gaspar, ¿no? Bueno, el párrafo dice lo siguiente. Es este párrafo, el último. Al dar por terminados estos apuntes, o unos apuntes iconográficos, nos embarga un sentimiento de profunda pena, porque tenemos que estampar aquí un reproche amarguísimo. Gijón, pueblo natal del patricio ilustre, a quien debe su prosperidad y ventura, no ha hecho nunca nada por testimoniarle su gratitud, más que glorificarse con su nombre. Ni ha terminado el instituto que él levantó y atendió en vida con entrañable afecto, ni ha publicado ninguna edición de sus obras, ni tan siquiera un libro para enaltecerle. 3 veces que intentó erigirle una estatua, 3 veces fracasó en la empresa. Hubo un hombre, don Juan Huergo, que compadecido de ver arrinconados y apolillados en los estantes de la biblioteca los manuscritos del promotor, acometió con denodado entusiasmo su publicación, y el frío del desengaño le hizo cejar en los primeros pasos. Gijón, que no ha colocado una lápida siquiera en la casa donde nació el mayor genio que ha producido Asturias. Gijón, que ha permanecido insensible y silencioso ante las apasionadas contiendas político-literarias con que los dos bandos intentaron arrogársele por fundador de su sistema. Pone unos puntos suspensivos que desaparecen, ¿no? Debe, en justa reparación de su incalificable olvido, aprestarse a honrar su memoria de una manera digna, si no quiere, el día de mañana, sentirse abochornado por plumas extranjeras que, más despiadadas que la nuestra, le mostrarán a los ojos del mundo como modelo de ingratitud y de egoísmo. Esto lo escribió don Julio Somoza en mayo de 1884. Afortunadamente han cambiado mucho las cosas, esto hay que reconocerlo. El Ayuntamiento de Gijón, en primer lugar, en el año de 1891 se inaugura el monumento que hemos visto. Esto está realizado, por lo tanto, antes de ese monumento, ¿no? En segundo lugar, ya un siglo más tarde, se iniciaron la publicación a costa del Ayuntamiento de Gijón de las obras completas de don Gaspar Melchor de Jovellanos, una empresa que todavía está por terminar, falta un volumen nada más que yo recuerdo, una empresa hercúlea, sin lugar a dudas, tampoco se le puede poner puertas al campo. Pero claro, una de las grandes funciones que ha tenido durante estos 30 y tantos últimos años el Museo Casa Natal de Jovellanos, y con esto también quiero enaltecer la figura de su directora, ha sido recuperar aquel patrimonio disperso que tan afanosamente Jovellanos fue reuniendo a lo largo de su vida, porque Jovellanos no tenía mucho dinero, lo hizo todo a base de sus costillas y de los grandes amigos que tuvo, ¿no? Murió pobre, nació casi pobre, pero murió mucho más pobre aún, ¿no? Pero sin embargo dejó muchos Goyas en esta casa, dejó muchos libros, dejó muchas piezas importantísimas que sus herederos fueron vendiendo paulatinamente y dilapidando. Afortunadamente, esa situación se ha revertido. En estos últimos 30 años, desde 1994 y quizá un poquito antes, el museo ha ido recuperando poco a poco, y de testimonio tenemos esta última pieza. Bien, es verdad que esto no pertenecía a Jovellanos, esa labor
de custodio y efectivamente de santuario del jovellanismo. Es decir, jovellano, esto don Julio Somoza hoy en día no hubiera escrito estas palabras. Probablemente con su acervo y su acerado escalpelo, sin lugar a dudas que nos hubiera sonrojado en algún punto, ¿no? Pero sin lugar a dudas esto no lo hubiera dicho. Bueno, por lo tanto, doy muchísimas gracias al Ayuntamiento de Gijón durante estos últimos años, el apoyo y la labor constante que hace a la edición de las obras completas de Jovellanos, en las que yo participé nada más y nada menos que con 3 volúmenes bajo la dirección de don José Caso González, y también a la dirección de este museo, que efectivamente mantiene viva la presencia y el testimonio cultural de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Muchísimas gracias y espero no haberles aburrido durante esta hora y 20 minutos exactamente. Por favor. Agradecer la presencia de todos y todas y convocarles para el concierto que se celebrará mañana. Agradecer sobre todo a mi querido amigo Javier la magnífica conferencia. Yo creo que hicimos un repaso completísimo por toda la iconografía jovellanista. Agradecer a Emilio Marcos el esfuerzo de haber venido a hacer la presentación, que sé que se dosifica mucho en sus presencias públicas y por lo tanto lo tenemos muy en cuenta. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna aclaración, pues mañana a las 7:30 celebramos el concierto programado dentro de las actividades del Día Internacional de Museos, que coge más de un día, como pueden ver. Gracias.